Del directo. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros. No hay horas de autobús que puedan con mi entusiasmo a la hora de venir a contar lo que hacemos en Maldita Ciencia. Por si alguien no conoce el proyecto, os animo a que echéis un vistazo. Formamos parte de un proyecto más grande que se llama Maldita.es. A lo mejor os suena Maldita Hemeroteca, es la parte más visible hasta ahora. Es un medio en el que nos dedicamos básicamente al fact-checking, o sea, a comprobar las cosas que son verdad y cuáles no. Tenemos una actividad intensamente política, obviamente, la actualidad es lo que manda, pero dentro de todos los aspectos políticos y sociales pensamos que la ciencia merecía un espacio en un proyecto así porque, bueno, por una serie de motivos de los que vamos a hablar ahora, la desinformación científica es especialmente problemática. Como todos los que estáis aquí, pues estáis interesados en la importancia del pensamiento crítico, estoy segura de que estáis de acuerdo conmigo. Bueno, pues vamos allá, sin más, ¿vale? Y efectivamente el nombre de esta ponencia es más larga de lo que me cabía a mí en este PowerPoint para que no quedase muy feo, así que vamos a hablar de por qué el pensamiento crítico es importante a la hora de luchar contra la desinformación. Y antes de empezar, pues quiero explicaros por qué hablamos de desinformación y no de fake news, ¿no? Fake news es un término que ahora está en boca de todo el mundo, parece que nombra un fenómeno nuevo, ¿no? De, bueno, mal periodismo, ¿qué voy a decir yo, que soy periodista? Pero la verdad es que el término fake news tiene un problema, básicamente, bueno, tiene varios, pero hay uno principal, que es que cuando pensamos en fake news, pensamos básicamente en esto, ¿no? Es un medio de comunicación mintiendo. Un titular que no es verdad, unos datos que están manipulados, una foto, ¿no? Este formato de noticia que todos sabemos reconocer. El problema de esto, bueno, eso, pensamos en titulares, ¿no? En medios de comunicación, seguro que habéis oído hablar de los bots de redes sociales que interfieren en las campañas electorales y de repente Donald Trump es presidente de Estados Unidos, ¿no? O el Brexit ha ganado, estas cosas que nunca pensamos que fuesen a ocurrir y de repente una mañana preferiríamos no haber salido de la cama. Bueno, el problema de esto es que fake news yo creo que es un término que se queda corto, porque en realidad cuando hablamos de desinformación lo hacemos porque el fenómeno es bastante más amplio, ¿vale? Gran parte de lo que es un bulo, de lo que circula por las redes sociales y no es verdad, nunca pretendió ser una news en principio, ni tiene el mismo formato, ni está en un medio de comunicación, ni es tan fácilmente reconocible como tal. Un estado de Facebook que dice una trola puede ser desinformación perfectamente y nunca quiso ser una news. Un vídeo que se ha hecho viral en YouTube puede ser desinformación y no es una news, un tweet, una cadena de WhatsApp. Estos son algunos ejemplos de desinformación científica que nunca quisieron ser una news ni lo han parecido. No sé si ahí se ve. Sí. Esto que veis aquí, esto es un pantallazo de un vídeo que circula por Facebook, tiene no sé cuántos miles de reproducciones y de compartidos a día de hoy. Cuando yo lo hice tenía más de 500.000 y hace a lo mejor una semana, en el que se habla de los beneficios del vino. Entre ellos se asegura que a nivel pulmonar pues compensa los perjuicios del tabaco. Esto no es una news, no lo parece, pero está ahí circulando, hay gente viéndolo y compartiéndolo. Esto de aquí, ¿se está moviendo? Sí. Esto es un estado de Facebook, esto es un grupo de Facebook que es muy activo, lo lleva una persona que no sé quién es, pero que le tiene muchísima tirria a Mercadona. Muchísima. Y entonces, periódicamente alerta de los tóxicos que contienen algunos de los productos de Mercadona, de Hacendado. Que nadie me entienda mal, a mí Mercadona ni me paga ni me gusta, pero de ahí a decir que sus productos tienen elementos tóxicos, pues hay un mundo, ¿no? Y todo el mundo debería tener claro que un producto puede no ser saludable, pero no ser tóxico, ni estar cerca de ser tóxico en ningún momento. Y esto otro de aquí, esto de aquí es un tuit de Beatriz Talegón, que es probablemente la persona que más trabajo me da, junto con la del grupo de Facebook, porque la tía es que se los traga a todos, da igual el tema.
Esto seguro que os suena y si no os cuento, estaba hablando con alguien, Beatriz, no sé exactamente con quién, bueno, Beatriz como si la conociera, ¿no? La señora Talegón. Estaba hablando con alguien y entonces soltó esta perla de que la cura del cáncer está más que desarrollada. Bueno, tampoco nunca ha pretendido ser una news y sin embargo está circulando por las redes sociales o circuló por las redes sociales. Esto es un pantallazo que hicimos en su momento por si acaso se lo ocurría borrar, cosa que nunca hace porque nunca se arrepiente. Estos son algunos ejemplos de por qué nosotros nunca hablamos de fake news, por qué hablamos de desinformación. El fenómeno es más amplio. Además, yo creo que fake news hace que nos distanciemos del problema como si no fuese responsabilidad nuestra. Parece que es una cosa lejana, como oscura, tecnológica, tal, cuando en realidad hay que asumir que la desinformación es un problema de todos, en el que todos estamos participando, porque todas estas cosas se comparten facilísimamente, que es otra de las trampas que tiene este concepto de las fake news, ¿no? Parece que tiene que ver con los demás y no con nosotros. Y sobre todo, la desinformación está circulando en WhatsApp. WhatsApp es un medio de comunicación personal, no es una red social como tal, y como tal es opaco, cosa que está muy bien porque el derecho a las comunicaciones privadas pues es un derecho fundamental en democracia. Pero eso tiene el problema de que no sabemos realmente lo que se está moviendo por allí. Podemos ver el número de retweets que tiene el tweet de Beatriz Talegón, pero no podemos saber cuánto se está moviendo una cadena desquiciante por WhatsApp que va de grupo familiar en grupo familiar. Seguro que todos tenéis en la cabeza ese grupo familiar o de amigos o de compañeros del trabajo donde leéis cosas que preferiríais no haber leído nunca. Otro problema que tiene WhatsApp es que todo el mundo tiene WhatsApp. Facebook es una red social con bastante implementación en España, Twitter menos, aunque a los comunicadores nos encanta decirnos ahí lo bien que lo hacemos todo entre nosotros. WhatsApp tiene todo el mundo, probablemente los que estéis aquí tengáis abuelos, vuestros abuelos tengan WhatsApp y si no habrá muy poquitos ya que no. Y los que tengáis hijos, vuestros hijos tienen WhatsApp, es intergeneracional, todo. Da igual tu clase social, da igual tu nivel educativo, da igual todo el mundo tiene el WhatsApp en el móvil. Otro problema que tiene WhatsApp, otro factor que tiene WhatsApp que ayuda a la desinformación es que los mensajes nos llegan de personas que conocemos. No es un periodista el que nos lo cuenta, no es un desconocido en una red social, no es un famoso, es tu padre, es una amiga tuya, es un compañero del trabajo, es tu compañero del equipo de fútbol, de lo que sea. Y eso, quieras que no, pues hace que pongamos una barrera menos a la hora de encontrarnos con determinados contenidos en esta red social, que igual si viésemos en la tele o si las leyésemos en otro sitio, pues pondríamos un poco de suspicacia ahí, pues aquí nada, cero suspicacia. Y luego, como decíamos, el botón de compartir está ahí, te llama, es visible, fácil, rápido. Entonces lo que está en una cadena de WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, de repente está en 8 y luego está en 250.000 por toda España. Y no hemos tardado nada, no hemos tenido que pararnos a pensar casi ni un segundo. Por eso nosotros decimos que WhatsApp es el verdadero agujero negro de la desinformación. En España y en muchos otros países hay mucha gente consumiendo contenidos vía WhatsApp, hay mucha gente informándose vía WhatsApp y hay muchísima basura circulando por WhatsApp. De nuevo, nunca pretendió ser una news, pero ahí está. Estos son algunos ejemplos, igual que os he puesto antes en las redes sociales, estos son algunos ejemplos de desinformación que hemos que hemos encontrado y desmentido vía WhatsApp. Esto de aquí es un cacho de una cadena muy larga. Estos emails que antes circulaban hasta la eternidad se han reconvertido en cadenas de WhatsApp y es una cadena de WhatsApp que, entre otras cosas, ya os digo, es muy larga, dice que cualquier alimento que usted consume después de las 8 de la tarde es veneno para su cuerpo. Ojo, cualquier alimento veneno, es que ni siquiera hay que afinar demasiado. Es directo, sencillo, terrorífico, cotidiano y muy eficaz. Es una comunicación perfecta. Como además no tienes enlaces, no tienes nada que comprobar, ni siquiera no llegas a internet en ningún momento a través de esto, pues ya está, ¿qué más da? Ni siquiera necesitas datos un poco más concretos. Este señor de aquí... Este señor le veis, es que no atino con el ratón. Este señor de aquí se grabó a sí mismo, él mismo contando a la cámara que el triclosan, que es un componente de la pasta de dientes, es altamente cancerígeno. De nuevo, no hace falta ni siquiera ponerse muy fino, ¿no? Ni qué cáncer causa, ni cómo, ni nada, no. Solamente que es altamente
cancerígeno. Es un vídeo muy sencillo que dura 1 minuto, en el que además pues suelta sus miguitas de conspiranoia contra las grandes empresas de cosméticos y de farmacéuticas, ¿no? Que no les interesa que esto se sepa, pero nosotros somos más listos. Y bueno, pues también circuló muchísimo, nos llegó no sé, decenas de veces, ni siquiera era un contenido nuevo. El miedo al triclosan es una cosa bastante antigua, ya lo conocíamos en versión texto y en versión meme, con una foto con un texto, pero esto es mucho más eficaz porque es que te lo están contando directamente. Y luego quiero poneros, a ver si consigo poneroslo, un audio. Esto no es de ciencia estrictamente hablando, es otro tipo de información, pero es otro formato de bulo que quiero que escuchéis de los que circulan por WhatsApp, para que luego explicaros un par de detalles que lo hacen un ejercicio de comunicación brillante. No sé si se va, porque no sé... Y delante mío había un... Sí, esta mañana estaba en una oficina de la Caixa y delante mío había un ciudadano, un hombre de unos 30 o 40 años, magrebí, un moro, como queráis llamarle, y que como no son muy discretos a la hora de hablar con el de la caja, pues lo he oído todo. El hombre iba porque quería que le retiraran unas comisiones que le había cobrado la Caixa en su cuenta, y el de la Caixa le decía que no era posible porque él no tenía nómina, que los ingresos que tenía eran de subvenciones, de ayudas que recibía de la Generalitat, pero que no son nómina y que no puede quitarle las comisiones. El tío ha montado en cólera y el de la oficina le ha dicho, bueno, cuando se le acabe la subvención, usted, bueno, pues si trabaja y tal, pues tráiganos la nómina y le quitaremos las comisiones. Y el tío va y dice, yo no trabajaré nunca, porque esta ayuda que me dan es para siempre y no me hace falta trabajar. Bueno, total que el tío se ha ido, cabreado, y he ido yo y le he dicho al de la Caixa, oye, perdona, sé que a lo mejor es secreto profesional, pero este tío está cobrando mucho, tal. El de la Caixa estaba indignado y dice, mira, pues cobra 1.072 euros a él y 250 euros al mes por cada uno de los 3 hijos que tiene. O sea que el tío se saca más de 1.800 euros al mes tocándose los huevos y pagándolo todos los españoles. Y a eso le llaman, o se llama esa ayuda, PIRMI. Quizá alguien del grupo sabe más de qué va, pero la verdad es que es indignante, indignante. 1.072 pavos, un tío 30 y pico de años, por tocarse los huevos a 2 manos. Precioso, ¿no? Indignante. Bueno, esto es mentira. Esto nos llegó, estuvimos comprobándolo, la ayuda del PIRMI ya no se da, hay otra ayuda en sustitución. No pueden nunca alcanzar los 1.800 euros aunque tengas 3 hijos, no se puede cobrar de forma indefinida. Bueno, en fin, hay una serie de cosas aquí que hacen que esto sea mentira. Pero es un ejercicio de comunicación brillante porque, si os dais cuenta, hay pocas cosas que a día de hoy nos puedan ser más familiares que este estilo de audio. Te lo podría estar mandando un colega,
Podría ser tu tío, ¿no? Contando esto así de tú a tú. Además apela bien a nuestras tripas, ¿no? Es indignante un tío de no sé cuántos años que no ha hecho nunca nada en su vida cuando tú te estás matando a currar para pagar el alquiler. Entonces, claro, esto te apela bien fuerte, ¿no? Y luego además el formato audio tiene otras ventajas. Por ejemplo, cuando tú lo estás escuchando le estás prestando toda tu atención, no es como si estás leyendo un enlace así por encima, ¿no? Tú lo tienes puesto con los cascos y lo estás escuchándolo. Pero como está en audio y no está en escrito, es mucho más difícil pararte a comprobar los detalles, simplemente te vas quedando, ¿no?, con la idea general y al final pues eso, acabas como muy indignado, ¿no? No sabes muy bien por qué, no te acuerdas de los detalles, pero sí, por no hablar de lo fácil que es compartir un audio en WhatsApp, lo reenvías al resto de tus colegas, de tus grupos en 10 segundos, ¿no? Ni siquiera ellos tienen que leérselo, también lo van a escuchar y también va a ser muy fácil y así, ¿no? Todavía no me ha llegado ninguno de temática científica en este formato, no tengo ninguna duda de que no tardarán en llegar porque funcionan muy muy bien, pero bueno, tenemos de este estilo, no sé qué deciros, hay furgonetas raptando niños por toda España, siempre son blancas, por algún motivo, no sabemos cuál, pero siempre son furgonetas blancas. Y luego hay historias realmente rocambolescas, como la de las dos chicas que salen de la discoteca en Málaga, la hemos recibido también en Sevilla y en Granada, me parece que es. Y entonces encuentran a una señora mayor fuera en su coche que les pide que la acerquen a algún sitio. Ellas, por supuesto, se ofrecen a llevarla, pero cuando están en el coche circulando se dan cuenta de que, de alguna forma, de que no es una señora mayor, sino un musulmán. Es un moro disfrazado que de alguna forma consiguen echar del coche y resulta que había metido de alguna forma también en su maletero cuchillos y cuerdas para robarles los órganos o algo así. Hay versiones eso en varios pueblos de España, siempre es la misma historia. ¿Qué pasa? Pues que cuando luego llamas a la Guardia Civil o a la policía de los sitios en cuestión, pues esto nunca ha pasado, no hay ninguna denuncia de esto parecida, nada, esto no ha pasado en ningún sitio, ¿no? Pero a esas alturas pues el bulo se ha extendido por un montón de sitios de España y la mitad de la población está acojonada de las señoras mayores pensando que en realidad son un moro que les va a robar los órganos, ¿no? Como os digo, esto nunca ha sido una news, nunca ha salido en los medios de comunicación, nunca nadie lo ha leído en un periódico o lo ha visto en la televisión, a no ser que sea para desmentirlo, y sin embargo ahí está moviéndose por las redes sociales, por el WhatsApp de media España, todo el mundo pensando que tenemos un problema, ¿no?, de convivencia con los inmigrantes o bien de que te están intentando envenenar a través de la pasta de dientes o cosas de este tipo. El problema cuando hablamos de temas científicos en desinformación es que somos especialmente vulnerables a estos bulos por varios motivos. El primero es que es una información que nos interesa porque afecta a nuestro día a día, afecta a lo que comemos o dejamos de comer, afecta a cómo intentamos adelgazar o no intentamos adelgazar, afecta con qué nos curamos o no nos curamos, afecta a cómo nos relacionamos con la tecnología que usamos cada día, si apagamos el móvil o el wifi antes de irnos a dormir pensando que nos va a generar un tumor en el cerebro o no. O sea, es algo que realmente nos preocupa a diario, a nuestro día a día y a nuestra familia y a nuestros hijos. Por otro lado, es un tema del que mucha gente no tiene los conocimientos necesarios para saber defenderse cuando lo que le están contando no es verdad. Esto es una cosa que hay que dejar de culpar a la gente que no los tiene, y pensar que todos tenemos un tema, un área en el que nos la podrían colar gordísima. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no tengo un coche, pero si tuviera un coche y se me rompiera un día y lo llevas al mecánico y el mecánico me convenciese de que necesito comprar un condensador de flujo, compraría un condensador de flujo, porque pensaría que él sabe de eso y yo no sé nada. Entonces esto, todos tenemos un área de este tipo en el que nos la pueden colar perfectamente y bueno, pues la ciencia es especialmente compleja, o mucha gente cree que lo es y no se ha acercado nunca a ella, y entonces es un área en el que podemos estar especialmente desprotegidos. Y luego hay un tercer motivo por el que yo creo que somos vulnerables a la desinformación científica, que es que muchas veces viene de gente que quiere nuestro bien. Viene de tu madre que ha visto algo o le ha llegado algo y te avisa por si, bueno, tú te pintas las uñas y resulta que las uñas son un vector de los virus de la gripe. Cosa que por cierto es cierta. Aprendí hace poco. Pero, en fin, que no tiene ningún problema pintarse las uñas, pero tu madre te avisa, ¿no? O tu hermana, o tu novio, o alguien que realmente tú sabes que quiere lo mejor para ti, que no que te esté restregando en las narices una cosa que sabe que te va a dar rabia, sino que lo hace por tu bien, ¿no? Y todo esto, pues, de nuevo, pues quita una barrera mental que deberíamos tener, pero no tenemos cuando hablamos de estos temas,
porque bueno, pues entendemos y suponemos la buena intención de quien nos las está contando, algo que probablemente pues si ponemos ante un político, si ponemos ante un presentador de televisión, si pondríamos quizá ante un famoso, pues no lo ponemos ante nuestra madre, lógicamente. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Yo ya os he pintado el panorama este negrísimo de que nos come la mierda, como me gusta a mí decir, nos come la mierda. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues hay algunas cosas, algunas preguntas, algunas motivaciones o algunos recursos que yo creo que son muy útiles cuando te encuentras con pues, una cadena de WhatsApp, una noticia en Facebook, un enlace a un blog raro que dice alguna cosa así de lo más escandalosa, pues yo creo que puede ayudarnos, ¿no?, a por lo menos a empezar a distinguir si es verdad o no. Hay noticias y desinformaciones muy bien hechas y muy difíciles de pillar, pero hay otras que yo creo que se pueden encontrar. Por ejemplo, si conocemos el medio o el blog o la página en la que nos ha pasado quien sea diciendo que han descubierto por fin la cura del cáncer, ¿no? ¿Lo has visto alguna vez antes? Porque ¿tú crees que si realmente hubiesen encontrado la cura del cáncer, esto aparecería en un blog que nadie conoce y no en todos los medios de comunicación del mundo? Porque ese es un buen sitio para empezar. Una noticia magnífica en un medio casi desconocido hasta ahora tiene todas las papeletas para ser desinformación. Incluso aunque lo conozcas de antes, lo cuenta alguien más, os digo lo mismo. Si realmente se hubiese encontrado por fin la cura para el cáncer, si realmente se hubiese demostrado por fin que los alimentos ecológicos son más sanos, si se hubiese demostrado por fin que efectivamente las vacunas causan autismo, ¿no creéis que esto estaría en la portada de todos los periódicos, de todas las televisiones? Si solamente un medio da una noticia grandiosa, probablemente no es verdad. Las exclusivas existen en los medios de comunicación, por supuesto, pero en cuanto un medio da una exclusiva, el de al lado se la ha copiado. Si es buena praxis, la habrá dicho como dice el mundo, pero si no, incluso sin decirlo. Entonces, si solamente está en un sitio, probablemente sea mentira. Os pongo un ejemplo. Esto es un bulo que desmentimos hace muy poco. El omeprazol, el protector gástrico que acaba con tu salud. El omeprazol es un medicamento amplísimamente utilizado desde hace décadas. Si realmente acabase con tu salud, ¿no creéis que esto estaría visible en un montón de sitios? ¿No creéis que los médicos habrían dejado de recetar omeprazol? ¿No creéis que los farmacéuticos no venderían omeprazol? Bueno, pues esto era una noticia, una desinformación que daba un medio llamado Libertad y Pensamiento. ¿Habíais oído hablar de Libertad y Pensamiento alguna vez? Yo creo que si esto fuese verdad no lo daría Libertad y Pensamiento. Probablemente estaría contándose en todos los telediarios. Entonces esto ya es una forma de decir que a lo mejor lo que uno tiene delante pues no es del todo verdad. Otro es no quedarse nunca jamás en el titular. Nunca jamás. Y esto tiene mucho que ver cuando recibes un pantallazo de una noticia, que es una forma en la que se mueve desinformación de una forma muy eficaz. Una foto, un titular y ya está. Ni siquiera sabes de qué medio es, ni cuándo lo ha publicado, ni nada de nada. Eso es carne de bulo. No te quedes nunca en el titular, busca ese titular en Google, a ver qué te encuentras, a ver dónde está, a ver si está en más medios. Especialmente cuando el titular encaja con algo que a nosotros nos gusta pensar, porque somos mucho menos críticos ante las noticias que encajan con nuestro mundo. Y es que nos hacemos trampas al solitario nosotros solos continuamente, y eso está mal y también es desinformar. Así que si os encontráis un pantallazo por Twitter, si os encontráis un pantallazo en vuestro WhatsApp, no lo compartáis antes de comprobar qué hay detrás de ese titular, porque es que es muy probable que os haya mandado solamente eso por un motivo, que es el de crearos una idea incompleta, falsa, distorsionada. No se tarda nada en echar un vistazo y comprobar. Puede que lo que nos haya llegado sea un chiste. Un chiste. Todos aquí conocéis El Mundo Today, probablemente, que es un medio que lo hacen genial y es humor. ¿Qué pasa? Que el humor se reconoce mejor dentro de su contexto. Fuera de contexto, si no conoces El Mundo Today o si no conoces otros medios que actúan como El Mundo Today pero son menos conocidos, es mucho más probable que te engañen. Os pongo otro ejemplo. Descubren un mosquito que te puede dejar embarazada de un solo picotazo. Esto, como veis, lo hemos desmentido. Esto nos enseñó dos cosas. El primero es que efectivamente una noticia de un medio satírico fuera de contexto como era esta puede descolocar a mucha gente.
porque, bueno, pues tú no... Cuando tú entras en la web, esto es de ainoticia.com o .es, ya no me acuerdo. Cuando tú entras en la página web hay 4, 5, 6 noticias, todas obviamente de coña. Pero claro, si tú solo recibes una y no tienes contexto alrededor, pues es mucho más difícil darte cuenta, quizá, de que es una broma y no puede ser verdad. También esto nos enseñó a que somos una élite y pensamos como élite muchas veces. Nosotros vimos esto, nos llegó una vez al WhatsApp de Maldita Ciencia, de maldita.es, perdón, y pensamos, no vamos a desmentir esto porque obviamente no se lo va a creer nadie. Estábamos muy equivocados. Siguió llegando y con los datos nos dimos cuenta de que se estaba compartiendo muchísimo en las redes sociales, muchísimo. Y en los comentarios de esos compartidos estaba claro que había gente que no tenía muy clara si podía ser verdad o no. Entonces, otra cosa que hay que dejar de pensar es que el que se lo crea es tonto y se merece todo lo que le pase. Porque vuelvo a hablar del condensador de flujo. Y yo me lo compraría. Entonces, es importante ir al contexto de las noticias, ir a la página web de donde se supone que han salido, porque a veces ahí encuentras una explicación de si algo es creíble o no creíble. Por ejemplo, si es humor. Ahora, Ainoticia ha puesto una advertencia, después de que hayamos tenido que desmentir 200.000 noticias suyas, porque la gente no conoce el medio, así como el Mundo Today es más conocido y la gente sabe que es una broma, pues esto no es tan conocido. Y entonces ahora han añadido un claim debajo de su logo que pone son ficción pero no deberían serlo, algo así, no me acuerdo cómo es, pero bueno, han puesto una frase en la que ya desde el principio te das cuenta de que no, pero si no hay que bajar al aviso legal de este tipo de páginas donde pone que todo es ficción con intención humorística, y si es la primera vez que caes en ellas, o si peor, te llega un enlace fuera de contexto o un pantallazo en el que ni siquiera hay enlace, pues es muy fácil que haya gente que se pueda confundir. Entonces si alguna vez os encontráis con algo que pensáis esto tiene que ser coña, pues dedicad un momento a comprobar si efectivamente pues puede que sea coña. Lo mismo ocurre con las citas increíbles. ¿De verdad creéis que Pablo Iglesias ha dicho alguna vez Goraeta? Pablo Iglesias es un político. Puede que lo piense, pero nunca lo va a decir. Tampoco Aznar ha dicho nunca que Dios le habló después de que ETA intentase atentar contra él. No lo ha dicho nunca. Y sin embargo hay gente que sí, porque en algún momento circularon como supuestas citas de un político. Cuando leáis... Desgraciadamente luego hay cosas absurdas que los políticos sí dicen, lo cual lo hace todo mucho más complicado, pero si en algún momento os encontráis algo que os parece que es imposible que un político lo haya dicho, intentad encontrar el contexto en el que lo ha dicho, dónde lo ha dicho, cuándo, en qué formato, ha sido un tuit, ha sido en una entrevista, intentad encontrar esa entrevista en la que ha dicho eso, porque es muy fácil poner palabras en boca de un político o de quien sea, no especificar más y lanzar la bola. Pero si un político ha dicho algo, podéis estar seguros de que está registrado en algún sitio dónde y cuándo lo ha dicho, a quién, en qué contexto, si era una entrevista, en papel, si eran unas declaraciones a la salida del Congreso o lo que sea. Pues de nuevo, está bien dedicar unos minutos a intentar localizar exactamente cuándo lo dijo, en qué contexto y a quién. Cuando lo que nos encontramos es una alerta sanitaria o una alerta de seguridad o una denuncia de que se está secuestrando a gente en la carretera porque se para alguien con una silla de bebé y tú te paras a ver si están bien y de paso te roban el coche, cuando alguien avisa de que se están inyectando plátanos con sida en el supermercado, otra cosa que pensamos que nunca tendríamos que desmentir y tuvimos que desmentir, cuando esas cosas han pasado de verdad hay declaraciones de instituciones oficiales advirtiendo de estos riesgos, la policía, la Guardia Civil, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, el Ministerio de Sanidad. Cuando realmente hay un riesgo, alguien ha avisado oficialmente. No, cuando aumente, espero que nunca, la alerta antiterrorista en España, que es el bulo más longevo que conozco, lleva 3 años subiendo la alerta terrorista todos los días, el Ministerio de Interior será la primera que avise, la policía lo va a avisar. Mientras tanto no hay ningún riesgo en ir a Atocha, por favor. Por favor, el riesgo de antiterrorista lleva en el mismo sitio los últimos 4 años o 5 años, está en rojo, pero no en rojo. Lo mismo, si de verdad hay un riesgo, si de verdad hay un peligro, hay una información oficial en algún sitio que lo está advirtiendo, y si no, lo que estamos haciendo es esparcir el terror, el miedo o no sé, las ganas de ver el mundo arder que tiene alguna gente creando el caos.
y esto ya os lo decía con lo de los titulares, pero me parece que es muy importante recalcarlo, mucho cuidado con las noticias que refuerzan lo que pensamos del mundo, porque tendemos a ser mucho menos críticas con esas noticias. Os pongo un ejemplo, eso no lo tengo en la presentación, pero os lo cuento. Hace unos meses, no sé si os acordáis, hubo una noticia tristísima de un parto en casa en Vigo, me parece que era, y había muerto el bebé. El bebé había fallecido por esto. A los que defendemos que hay que confiar en los hospitales y en los procedimientos y los avances de la ciencia, esta noticia nos venía de miedo, porque era un ejemplo terrible de las terribles consecuencias de arriesgarse a caer en una idea hippie, ¿no? No, es que en casa, parto en casa. Resultó que aquella noticia tenía una explicación que no recuerdo ahora mismo cuál era, pero hizo que todos los que pensamos esto nos tuviésemos que meter una zapatilla en la boca por habernos pasado de listos. No me acuerdo si era que el parto se había adelantado y no les había dado tiempo a llegar al hospital o era un parto médico, o sea, tenían asistencia médica en casa, ya no me acuerdo cómo era la historia, pero el caso era que como aquello había encajado en la forma de ver el mundo que podíamos tener, pues nos habíamos lanzado no solo a difundirla, sino a juzgarla y con muchísima dureza cuando no teníamos toda la información. Esto nos puede pasar en política, cuando solamente vemos la paja en el ojo ajeno, nos puede pasar en temas científicos, cuando, pues me acuerdo de otro caso de una presentadora de televisión estadounidense que había fallecido a los 26 años y los titulares de una gripe, o no me acuerdo qué era, y los titulares decían que la presentadora antivacunas había muerto de no sé qué. Esa muchacha no era antivacunas, esa muchacha a los 19 años había puesto un tuit diciendo que tenía que ser opcional no sé qué de las vacunas, o sea, ni siquiera había dicho que no había que vacunarse ni nada, pero nos lanzamos a machete, porque encajaba con nuestra visión del mundo. Pues mucho cuidado con esas noticias que encajan perfectamente en tu visión del mundo, porque la probabilidad de que sean falsas también es muy alta, o por lo menos de que tú no seas lo suficientemente crítico con ellos. De hecho, hay noticias que son verdad, pero se manipulan y se retuercen hasta que encajan con tu forma de ver el mundo. Y os pongo otro ejemplo, que no tiene nada que ver con la ciencia. Un hombre en Italia viola a una niña de 12 años. Noticia real. Noticia manipulada. Un refugiado viola a la niña de 12 años de la familia que le había acogido. Y entonces empieza a circular como la espuma, porque encaja perfectamente en algunas ideas e ideologías y en algunas formas de ver el mundo. Pero todos esos detalles que lo hacían truculento no eran verdad. Bueno, era truculento antes, pero más truculento, quiero decir. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando te encuentras con una noticia que sí, o con una desinformación que sí que te encaja, porque ahí probablemente te estás pasando por alto tus propios criterios críticos, digamos. Vale, y entonces ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, pues lo primero, lo más importante, si hay algo de todo lo que he dicho que me gustaría que os quedase y os calase en la profundidad del cerebro y lo hicieseis a partir de ahora siempre, es que si no estáis seguros de que algo es verdad, no lo compartáis. Esto es una responsabilidad de todos. Todos, los periodistas por supuesto los primeros, pero todos los demás, hemos enmarronado el debate público y lo hemos enmarronado a nuestro alrededor porque difundimos cosas que no sabemos si son verdad. Hay muy pocas cosas que sean tan urgentes de compartir que no puede uno dedicar 2 minutos a hacer estos procesos mentales de los que hemos estado hablando. Hacer una búsqueda del titular, preguntarte de dónde ha salido esta declaración de un político, en fin, buscar una confirmación oficial de una alerta sanitaria. No se tarda nada. Y luego hay otra parte que yo creo que es la más difícil probablemente, porque a los que no nos gustan las confrontaciones, y a mí no me gustan, no nos gusta decirle a los demás te has equivocado. Pero yo creo que es muy útil hacerlo cuando en ese grupo de WhatsApp familiar tu primo ha compartido una cosa que tú has encontrado que no es verdad. Porque nosotros, en Maldita y en Maldita Ciencia, no podemos estar en esos grupos de WhatsApp porque son cerrados. Pero cada uno está en el suyo. Entonces son pequeños espacios que podemos ir limpiando entre todos un poco de desinformación. Por lo menos ir advirtiendo a los demás. Hay gente que le da igual que le adviertas, porque dice, bueno, pero me encaja. Y dices, bueno, pues nada. La diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira debería ser importante, pero vaya. Pero volver luego a ese grupo de WhatsApp o a ese Twitter o a ese Facebook y decirle, oye, he estado mirando y me parece que esto que has puesto no era exactamente así. Mira lo que dicen en Maldita o en donde sea que lo hayáis encontrado
quizá estaría bien que lo borres. Hay que borrar las cosas que uno comparte que no son verdad. Luego poner que no eran verdad no es suficiente, porque el bulo corre mucho más rápido que el desmentido después. Así que es una buena práctica borrar lo que uno comparte equivocadamente, que no era verdad, que nos ha pasado a todos y no pasa nada. Y esto ya es una recomendación personal, siempre con cariño. Creo que de verdad ya hay bastante crispación, ya nos estamos tirando los trastos todos a la cabeza lo suficiente. Me parece que es mucho más constructivo cuando de una forma empática y educada nos avisamos de este tipo de cosas, que tiene además una ventaja añadida. Igual que cuando una desinformación la comparte alguien que conocemos, ponemos una barrera mental menos. Cuando alguien que conocemos es el que nos advierte de que esto que hemos compartido no era verdad, también tenemos estamos menos a la defensiva, que si nos lo dice pues la periodista petarda, que es una pedante y lo sabe todo. No es verdad, no sé todo, pero sí puedo ser un poco pedante. Entonces creo que es una actitud responsable, hacerse un poco dueño y responsable, de nuevo, del entorno informativo y desinformativo en el que estamos viviendo todos, porque todos tenemos WhatsApp y todos nos están llegando estos bulos. Y esto era un poco lo que yo venía a contar. Estoy encantada de responder a cualquier pregunta que tengáis. Espero que haya sido interesante. Si alguien quiere comentar algo, preguntar, a y media hacemos el descanso. Si queréis preguntar alguna cosa o eso, comentar algo. Yo tengo una pregunta. ¿Conoces OpenAI, lo de la inteligencia artificial de hace 2 semanas, que se dedica justamente a crear historias del tamaño que tú digas y tienen miedo de compartirlo, aunque se llama OpenAI, por el hecho de que se podría utilizar para crear fake news? ¿No lo conocía? No lo compartía, no lo conocía, pero sí que, por ejemplo, no sé si va en el mismo camino que las deepfakes. No sé si sabéis lo que son las deepfakes. Son estos vídeos en los que de repente aparece Obama diciendo una barbaridad y nunca lo ha dicho, pero con ordenador puedes hacer que lo parezca. ¿Sabes qué pasa? Que la gente se cree el mundo today. Entonces, eso es preocupante, pero cuando consigamos que la gente no se crea el mundo today, entonces pasamos a lo siguiente, ¿sabes? O sea, es una cosa que probablemente nos traiga muchos quebraderos de cabeza en el futuro y habrá que ver cómo lo arreglamos, pero es que a día de hoy tenemos problemas sí, que parecen más burdos, pero que son como más inmediatos. Entonces, la verdad es que no nos hemos puesto a pensar en eso todavía, porque estamos intentando explicarle a la gente que Pablo Iglesias, ¿dónde ha dicho Goraeta Pablo Iglesias? Entonces, pero no, la verdad es que no lo conocía, lo buscaré. ¿Una cosa más? Vale, pues a -10 recuperamos. Vamos a tener una conversación con Skype con Javier Armentia, está en Argentina, veremos si sale bien. Y ahí vamos a ir conectando. Ya, por eso está en Argentina.